Hola a todos. Quería compartir una experiencia aterradora que me pasó hace unos meses y aún no puedo sacármela de la cabeza. No soy un experto en lo paranormal, pero después de lo que viví, creo que tal vez me topé con un skinwalker. Me encantaría escuchar sus opiniones y si alguien más ha tenido experiencias similares. Todo comenzó cuando decidí tomarme un fin de semana para ir de camping solo en una zona remota de Arizona. Me gusta la naturaleza y, honestamente, necesitaba un poco de tiempo lejos del ajetreo diario. Llegué al lugar un viernes por la tarde, armé mi tienda y me relajé con una cerveza mientras el sol se ponía. El paisaje era hermoso y, al principio, todo parecía perfecto. La primera noche fue tranquila. Dormí bien y al día siguiente pasé el día explorando senderos y tomando fotografías. Sin embargo, todo cambió la segunda noche. Estaba sentado junto a la fogata, disfrutando de la tranquilidad, cuando de repente escuché un ruido en los arbustos. No le di mucha importancia, ya que pensé que podría ser un animal pequeño. Pero el ruido se hizo más fuerte y parecía que algo grande se acercaba. Apagué la fogata y me quedé quieto, tratando de escuchar mejor. Entonces lo vi. Al principio pensé que era un ciervo, pero algo no estaba bien. La figura era demasiado grande y sus movimientos eran extraños, casi antinaturales. Además, había algo inquietante en sus ojos, que brillaban con una luz amarilla en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y decidí regresar a mi tienda. Mientras caminaba de vuelta, escuché un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No pude entender lo que decía, pero el sonido era perturbador y me hizo apresurar el paso. Cuando llegué a la tienda, me metí dentro y cerré la cremallera, esperando que fuera suficiente para mantenerme a salvo. Pasaron unos minutos y el susurro se detuvo, pero de repente escuché pasos alrededor de mi tienda. Eran lentos y pesados, y cada vez que se detenían, sentía que algo estaba observándome. Decidí no encender mi linterna, temiendo que la luz pudiera atraer más a lo que fuera que estuviera afuera. En cambio, me quedé en silencio, tratando de controlar mi respiración y no hacer ningún ruido. Después de lo que parecieron horas, los pasos se alejaron. No pude dormir en toda la noche, esperando a que volviera. Cuando amaneció, recogí mis cosas rápidamente y me dirigí de vuelta al coche. Mientras caminaba, encontré huellas en el suelo alrededor de mi campamento. Parecían de un animal grande, pero algo no cuadraba. Eran demasiado grandes y la forma era extraña, como si fueran de un ciervo, pero con garras. Después de regresar a casa, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos amarillos brillando en la oscuridad. Comencé a investigar más sobre los skinwalkers y sus leyendas. Cuanto más leía, más convencido estaba de que lo que había visto no era un simple animal. Una noche, unos días después de mi regreso, me encontré navegando por un foro dedicado a lo paranormal. Decidí compartir mi experiencia, esperando encontrar respuestas o al menos algo de consuelo en saber que no estaba solo. La respuesta fue abrumadora. Muchas personas me dijeron que mis descripciones coincidían con las de un skinwalker y algunos incluso compartieron historias similares. Un usuario en particular, con el nombre de Watcher in the Woods, me llamó la atención. Su respuesta fue detallada y parecía saber mucho sobre estas criaturas. Me envió un mensaje privado, diciendo que había investigado los skinwalkers durante años y que podía ayudarme a entender mejor lo que había pasado. Aunque era escéptico, acepté su oferta de ayuda. Nos comunicamos a través de mensajes privados durante varias semanas. Watcher in the Woods me explicó que los skinwalkers son seres que pueden cambiar de forma y que generalmente adoptan la apariencia de animales para acechar a sus presas. También mencionó que estas criaturas tienen habilidades sobrenaturales, como imitar voces humanas para atraer a sus víctimas. Una noche, mientras revisaba los mensajes, escuché un ruido afuera de mi ventana. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero el sonido se repitió, esta vez más fuerte. Me acerqué a la ventana con cautela y miré hacia afuera. Al principio no vi nada, pero luego noté una sombra moviéndose entre los árboles. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Decidí enviar un mensaje rápido a Watcher in the Woods,
explicando lo que estaba pasando. Su respuesta fue inmediata: no salgas de la casa. Mantén todas las puertas y ventanas cerradas. Si escuchas voces, no respondas. Apagué las luces y me quedé en la oscuridad, tratando de calmarme. Los ruidos continuaron por unos minutos más y luego cesaron abruptamente. Sentí una presencia extraña, como si algo estuviera justo afuera, observándome. Al día siguiente, decidí instalar cámaras de seguridad alrededor de mi casa. Quería pruebas de que no estaba volviéndome loco. Los siguientes días fueron tranquilos, y casi me convencí de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras, vi algo que me heló la sangre. En una de las grabaciones nocturnas, una figura apareció en el borde del bosque. Era alta y delgada, con una postura extrañamente erguida. Se movía de una manera que no era natural, casi como si estuviera flotando. Se detuvo frente a mi casa y miró directamente a la cámara. Sus ojos brillaban con esa misma luz amarilla que había visto en el bosque. Mostré la grabación a Watcher in the Woods, quien me dijo que era definitivamente un skinwalker y que estaba en peligro. Me recomendó que buscara ayuda de un chamán o alguien con conocimiento en protecciones espirituales. Seguí su consejo y encontré a un chamán local dispuesto a ayudarme. El chamán realizó un ritual de purificación en mi casa y me dio varios amuletos para protección. Me dijo que los skinwalkers son difíciles de alejar, pero que con las medidas adecuadas, podría mantenerme a salvo. Desde el ritual de purificación, las cosas habían estado tranquilas. Empecé a relajarme, pensando que tal vez el chamán había tenido éxito en alejar al skinwalker. Sin embargo, una noche, mientras estaba acostado en mi cama, escuché un susurro. Era tan débil que al principio pensé que lo había imaginado, pero luego se hizo más fuerte y claro. Era una voz familiar, una que no había escuchado en años, la voz de mi abuelo, que había fallecido cuando yo era niño. ¿Por qué me dejaste?, decía la voz. Me levanté de un salto, con el corazón acelerado. Sabía que no podía ser mi abuelo, pero la voz era tan real. Seguí el sonido hasta el pasillo, donde vi una sombra oscura moverse rápidamente. La seguí hasta la sala de estar, donde la figura se detuvo y se volvió hacia mí. En ese momento, sentí una oleada de terror que me dejó paralizado. La figura tenía la forma de un hombre, pero su cara era una mezcla grotesca de rasgos humanos y animales. Sus ojos eran los mismos que había visto en el bosque, brillando con esa luz amarilla. Traté de moverme, de gritar, pero estaba completamente congelado por el miedo. De repente, la figura se desvaneció, dejándome solo en la oscuridad. Encendí todas las luces de la casa y me senté en el sofá, tratando de recuperar el aliento. Sabía que el skinwalker había vuelto y que esta vez no se iría tan fácilmente. En mi desesperación, volví a contactar a Watcher in the Woods, explicándole lo que había pasado. Su respuesta fue rápida y preocupante: necesitas irte de esa casa. Los skinwalkers pueden ser muy persistentes una vez que fijan su atención en alguien. Si puedes, busca refugio en un lugar con fuertes protecciones espirituales. No estaba seguro de a dónde ir, pero sabía que quedarme en mi casa ya no era seguro. Recordé una cabaña que mi familia tenía en una zona rural, alejada de cualquier civilización. Decidí empacar algunas cosas y dirigirme allí, esperando que la distancia y el aislamiento me mantuvieran a salvo. Llegué a la cabaña al anochecer. Era un lugar pequeño y acogedor, rodeado de árboles y con una vista impresionante de las montañas. Cerré todas las puertas y ventanas, y coloqué los amuletos que el chamán me había dado en cada entrada. Me sentía un poco más seguro, pero el miedo persistía. La primera noche en la cabaña fue tranquila. Me desperté varias veces, escuchando ruidos imaginarios, pero no pasó nada. Durante el día, exploré los alrededores, buscando cualquier señal de la presencia del skinwalker. No encontré nada, lo que me dio un poco de esperanza. Sin embargo, la segunda noche fue diferente. Estaba durmiendo cuando un fuerte golpe en la puerta principal me despertó. Me levanté, temblando, y me acerqué a la puerta con cautela. Miré por la mirilla, pero no vi nada. Decidí no abrir y volví a la cama, tratando de ignorar el miedo creciente.
El golpe se repitió, más fuerte esta vez. Tomé una linterna y un cuchillo de cocina y me acerqué a la puerta de nuevo. Esta vez, antes de mirar por la mirilla, escuché un susurro. Era la misma voz que había oído en mi casa, la voz de mi abuelo. «Déjame entrar», decía la voz, suave pero insistente. Sabía que no debía responder, pero el sonido era tan perturbador que no pude evitarlo. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblando. La respuesta fue un susurro bajo y gutural, que no entendí del todo, pero que me heló la sangre. Decidí no abrir la puerta y me alejé, tratando de pensar en qué hacer. Fue entonces cuando escuché un rasguño en la ventana detrás de mí. Me giré rápidamente y vi la misma figura de antes, con esos ojos amarillos brillando en la oscuridad. Estaba parada allí, mirándome fijamente. Sentí una oleada de pánico, y antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció nuevamente en la noche. Decidí que no podía quedarme solo en la cabaña. Necesitaba ayuda y protección, y recordé que el chamán me había dicho que si alguna vez volvía a sentirme en peligro, debía buscarlo. Sin perder más tiempo, empaqué mis cosas y me dirigí de vuelta al pueblo para encontrar al chamán, esperando que pudiera ofrecerme una solución definitiva para deshacerme de esta aterradora criatura.